Las normas preliminares del derecho son aquellos cánones que cumplen la misión de ser puente entre la legislación antigua y la legislación nueva. También son llamados normas de transición, ya que precisamente buscan hacer más fácil la transición entre la antigua legislación y la nueva. Básicamente son los 6 primeros cánones del derecho canónico. El canon número 1 hablará de en qué parte de la iglesia tiene vigencia el canon. Los cánones 2 y 3 hablarán sobre qué ámbitos normativos son afectados por el código. Y los cánones 5 y 6 hablarán respecto a las costumbres y leyes anteriores al código, qué pasó con ellas. Canon número 1. El canon número 1 tiene como objetivo determinar cuál es la comunidad para la cual tiene vigencia el código, es decir, cuál es su sujeto pasivo. Y es determinante en este punto al decir que es para la Iglesia latina. Es decir, que no es vigente para la Iglesia oriental católica, para las iglesias orientales católicas. Pero, ¿y cuáles son las iglesias orientales católicas? Para esto necesitamos recordar un poco de historia. Al dividirse el Imperio Romano en dos, Occidente y Oriente, las iglesias particulares de Oriente mantuvieron el estilo de las primeras iglesias particulares, que tenían cada una su propia liturgia, disciplina eclesiástica y patrimonio espiritual. El conjunto de estos elementos conforma lo que se llama un rito o iglesia ritual. Se puede entender que las iglesias orientales particulares conservarán su propio rito, en este sentido técnico del término, considerando que el Imperio de Oriente no había ningún centro o ciudad que prevaleciera sobre las otras, y, como consecuencia, que tampoco las costumbres de una iglesia particular prevalecían sobre las demás. Era un imperio fraccionado, no unitario. En Occidente, en cambio, la primicia de Roma sobre las demás ciudades del imperio hizo que la liturgia, la disciplina y el patrimonio espiritual de Roma fueran extendiéndose a las demás ciudades, aunque sin ahogar las legítimas diferencias. En el año 1054, las iglesias de Oriente se separaron de Roma, pero al poco tiempo algunas fracciones de ellas retornaron a la comunión con el Papa. Estas fracciones que volvieron a la comunión con Roma son las que llamamos iglesias orientales católicas. Las iglesias de Occidente, en cambio, que permanecieron en comunión con el Papa y bajo los influjos del centro del Imperio de Occidente, fueron unificándose bajo una misma disciplina que venía desde Roma. Vale la pena decir que esto es nuevo del derecho canónico de 1983, ya que el de 1917 consideraba la legislación válida también para las iglesias católicas de Oriente. Y vale la pena también decir que las iglesias separadas, tanto de Oriente como las protestantes, pues no están ni obligadas ni legisladas por el derecho canónico. Canon 2. Este canon habla con respecto a las leyes litúrgicas vigentes antes del Código de Derecho Canónico e intenta responder a la pregunta de qué sucede con las leyes litúrgicas que estaban vigentes al momento de promulgarse el Código de Derecho Canónico, tanto aquellas que estaban en el Código de 1917 como aquellas que estaban vigentes en el momento de hacerse vigente el nuevo código. Para empezar, vale la pena aclarar qué es una ley litúrgica. Es toda aquella norma que regula o rige los actos litúrgicos, los ritos, las celebraciones y en general todo acto público celebrativo de la Iglesia. El derecho canónico no determina estas leyes litúrgicas, principalmente por la imposibilidad de incluir en el código pues estas leyes. En primera instancia, por su gran magnitud. Imagínense meter pues todas las leyes litúrgicas dentro del código implicaría todo lo que hoy en día se contiene en el misal, en las diferentes rituales, inclusive en las liturgias de las horas. Todo eso en un solo libro o en un solo texto legislativo pues sería de una extensión e implicaría perder para el código una de sus mayores virtudes, que es pues estar en un solo tomo, en un solo libro, por decirlo de alguna forma. Y en segundo lugar, porque las leyes litúrgicas pues tienen un constante cambio, lo que impide pues que estén también vinculados pues a un documento como el Código de Derecho Canónico.
Así pues, por norma general se tiene que todas las leyes litúrgicas vigentes para el 27 de noviembre del 83, cuando fue promulgado el Código de Derecho Canónico, pues seguirán en vigencia. Sin embargo, como siempre, hay una excepción, y es que toda ley litúrgica que vaya en contra de lo contenido en el derecho canónico, pues sí será abolida, sí será cambiada. Pero entonces queda la pregunta, ¿qué pasa con todas las normas y leyes litúrgicas que se promulgaron o se promulgarán después del Código de Derecho Canónico? ¿Acaso pueden ser más o abolir alguna norma del derecho canónico? Pues vale aclarar que tanto el derecho canónico como todas las normas litúrgicas son creadas o dispuestas por una comisión pontificia, es decir, tienen a cabeza al santo pontífice, que es el legislador por excelencia. Entonces, pues a menos que tenga autorización directa pues del Santo Padre, no podrá una ley litúrgica abolir un canon del derecho canónico. Canon 3. Este canon habla con respecto a los convenios hechos por la Santa Sede con sociedades de derecho internacional. Intenta responder a la pregunta de si los convenios hechos con dichas sociedades siguen en vigencia después de la promulgación del Código del 83 o si fueron abolidos o cambiados de alguna forma. Para responder a esta pregunta, entonces hay que hablar de algunos conceptos de derecho internacional. Dice el derecho internacional que cuando dos organismos soberanos de derecho internacional, cabe aclarar que la Santa Sede tiene este rango, firman un convenio o un pacto, se sujetan en cuanto a sus miembros y a sus acciones a lo convenido en cuanto a los aspectos que conciernan a ambas partes. A pesar de que ambos son soberanos, pues ninguno, y por eso mismo, por lo que ambos son soberanos, ninguno puede hacer algo en la jurisdicción del otro. Entra entonces aquí a jugar el principio de pacta sunt servanda, el cual pues nos hace ver que ninguna de las dos partes puede cambiar, ni liquidar, ni terminar el convenio. Casi que para hacer algún cambio o terminarlo sería necesario que las dos partes hicieran un nuevo convenio, ya que ninguna puede pasar por encima de la otra. Así pues, todos los convenios hechos con sociedades de derecho internacional antes de y después del Código del 83 pues siguen en vigencia. Cabe aclarar que los convenios o tratos hechos por iglesias particulares con organizaciones o sociedades son más bien leyes particulares que convenios de derecho internacional. Canon 4. Este canon habla sobre los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del Código de Derecho Canónico. Cabe decir que derecho tiene dos acepciones básicamente análogas. En primer lugar está el derecho objetivo y en segundo lugar está el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el derecho en virtud de la norma escrita, es el derecho contenido por una norma, por un canon, mientras que el derecho subjetivo es poseído por un sujeto, es una facultad. En este derecho subjetivo, en cuanto a la causa que lo origina, se pueden distinguir dos tipos: derecho adquirido y derecho simplemente dado. El derecho adquirido es efecto de un acto o de un hecho. Es decir, que aunque hay una ley que está ahí debajo que lo sustenta, es necesario que haya un acto o un hecho para que se dé. De tal forma que podemos distinguir que en el derecho adquirido hay una ley que sustenta, que es la causa mediata, y un hecho o un acto que es la causa inmediata. Es por eso que este derecho también es llamado derecho sudado, ya que es necesario el hacer un acto, el ejercer un acto para dar como fruto la posesión de un derecho jurídico. En cuanto hablamos de derecho simplemente dado,
como su nombre lo dice, pues es un derecho que simplemente está dado en virtud de la misma norma, es decir, que es reconocido u otorgado sin necesidad de que haya un acto o un hecho que medie la adquisición de este derecho. Cuando hablamos de derechos adquiridos en este canon, por norma general, se sostiene que estos continúan, es decir, que no son abolidos ni abrogados. Cuando hablamos de derechos adquiridos en el canon número 4, la norma general es la permanencia, es decir, que ninguno será abolido, sustituido, negado, pero como siempre hay una excepción, y es que el derecho canónico podrá totalmente abolir uno de estos derechos adquiridos siempre y cuando lo declare o lo haga notar claramente, es decir, expresamente en el código. El canon 4 también nos habla de los privilegios. ¿Qué es un privilegio? Un privilegio es una ley o norma que es otorgada a una persona individual o a un grupo de personas perfectamente individualizados que les concede algún derecho particular pues sobre el común de las demás personas, de los demás sujetos. Es casi como una ley particular. Se puede distinguir aquí también privilegios objetivos y privilegios subjetivos. El privilegio objetivo es aquel que es en cuanto a la norma que lo contiene, es dado en cuanto a la norma. El privilegio subjetivo es una facultad que se deriva de la norma que lo contiene, una facultad que ostenta un sujeto y que depende de la norma que lo otorga. Se pueden distinguir en cuanto a la fuente de donde es concedido el privilegio, los privilegios concedidos por la Santa Sede y los privilegios concedidos por alguna otra autoridad. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasó con todos los privilegios que habían sido concedidos antes de la entrada en vigencia del Código del 83? El principio general es que estos privilegios otorgados por la Santa Sede y que han sido otorgados antes de la entrada en vigencia del Código del 83 permanecen intactos, permanecen íntegros, aunque sean incluso contrarios al Código de Derecho Canónico. Pero como siempre hay una excepción, y es que el Código de Derecho Canónico puede abolir o puede quitar alguno de estos privilegios siempre y cuando lo haga de forma expresa, o sea, que no quede duda de que está abolido este privilegio. Ahora bien, en cuanto a la entrada en vigencia del Código de Derecho Canónico, pues quedaron totalmente abolidos los siguientes privilegios. En primer lugar, aquellos privilegios que estén en contra del Código de Derecho Canónico, que no hayan sido otorgados por la Santa Sede, y estos quedan abolidos o quedan eliminados a pesar de que el derecho no lo diga expresamente. En segundo lugar, aquellos que hayan sido revocados antes de la entrada en vigencia del Código de Derecho Canónico, aunque hayan sido otorgados por la Santa Sede. En tercer lugar, aquellos privilegios que, aunque hayan sido otorgados por la Santa Sede, no estaban en vigencia, no estaban en uso en el momento en que fue promulgado, que entró en vigencia el Código de Derecho Canónico. Y por último, aquellos privilegios que estén expresamente revocados por el Código de Derecho Canónico. Nos queda entonces la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre un derecho adquirido y un privilegio? La diferencia radica básicamente en que el derecho adquirido pues se sustenta en una norma, como ya se había explicado anteriormente, pero tiene que ganarse, por decirlo de alguna forma, tiene que haber un hecho, un acto que active este derecho adquirido, o sea, que le dé el derecho a causa de eso que usted hizo, como fruto del acto, tiene que ganárselo. Mientras que el privilegio, no, el privilegio por la misma ley pues ya es dado a usted o a un grupo de personas en específico. Es casi como lo expresa el texto, que el privilegio llueve sobre la persona, mientras que usted
el derecho adquirido tiene que sudarlo, como bien lo decía el término del que hablábamos anteriormente. El privilegio, sin embargo, tiene que estar en uso para que pueda seguir siendo válido o estando en vigencia, ya que pues una de las principales síntomas de que debe renunciarse a un privilegio es que ya no esté en uso. Y evidentemente para que se respete su vigencia en la entrada en vigor al derecho del código, perdón, es que esté en uso cuando entra en vigor el código. Así pues, la expresión latina de in usu sunt hace referencia a esto. El privilegio tiene que estar en uso. Y esta expresión no puede adjudicársele a un derecho adquirido, ya que como explicamos anteriormente, pues son realidades bien diferentes. Canon número 5. Este canon nos habla con respecto a las costumbres. Se entiende por costumbre un acto repetitivo y uniforme hecho por una comunidad que se convierte en norma obligante al ser aceptada por una autoridad que la acoge como norma para la comunidad misma. Se puede clasificar de distintas formas. Respecto a su relación con el derecho canónico, se puede clasificar costumbres contra codicem, en las cuales pues, se distingue aquellas que son expresamente en contra del código y aquellas que no son expresamente en contra del código. Las costumbres preter codicem, que son aquellas que van más allá del código, es decir, que ningún canon habla con respecto a ellas. Y las costumbres secundum codicem, que son las que coinciden con lo estipulado por el código. Por otro lado, también se pueden clasificar en cuanto al tiempo de vida, es decir, cuánto llevan en vigencia, cuánto llevan realizándose estas costumbres. En primer lugar están las infieri, que no tienen el tiempo suficiente aún para ser consideradas o aceptadas por la autoridad, es decir, menos de 30 años. Después están las costumbres ordinarias, que tienen entre 30 y 100 años de vida de llevarse practicando y ya han sido aceptadas por las autoridades como norma obligante. En tercer lugar están las normas centenarias, que tienen más de 100 años y que por consiguiente ya han sido pues adquiridas o aprobadas por la autoridad competente como norma obligante para la comunidad. Y por último están las normas inmemoriales, que son aquellas de las cuales no se tiene registro de la antigüedad, desde cuándo vienen. Generalmente pues obviamente tienen más de 100 años y también ya son normas obligantes para la comunidad. Por último, también se pueden clasificar las costumbres en cuanto a la extensión. Están las costumbres universales, que se aplican a toda la iglesia, y están las costumbres particulares, que se aplican a una o más iglesias particulares. Entonces, como siempre, nos queda la pregunta: ¿qué sucede con las costumbres que estaban en vigencia o que estaban practicándose cuando entró en vigencia el Código del 83? Las costumbres contra codicem, sean particulares o universales, que estén pues de verdad expresamente en contra del código y que el código expresamente pues las repruebe, deben ser eliminadas y deben evitarse a que revivan. Por otro lado, las normas contra codicem que no estén expresamente negadas o en contra del código deben ser también abolidas, pero el código puede llegar a salvarlas. Las normas contra codicem, sean universales o particulares, que a su vez sean centenarias o inmemoriales, también deben quedar suprimidas, pero el ordinario del lugar, dependiendo del contexto del mismo, debe determinar si es bueno tolerar estas costumbres y de qué forma poder después eliminarlas, o si definitivamente tienen que tolerarlas, pero en lo posible deben ser eliminadas. Y las costumbres preter codicem, es decir, que van de acuerdo al código, pues permanecen intactas. El principio general es que todas las costumbres contra codicem deben desaparecer, esto buscando conservar la unidad y la practicidad y aplicación
de la legislación del Código de Derecho Canónico. Las Praeter Codicem pueden continuar tal cual porque además la costumbre pues es una gestora de ley. Entonces las costumbres Praeter Codicem que van de acuerdo al código casi que pueden considerarse ley de costumbre. Quería entonces la pregunta si este canon, esta ley de abolir con respecto a las costumbres, también es aplicada para las costumbres litúrgicas. La respuesta es que sí. Y aquí en el texto se nos da pues también como una pauta, donde el legislador no distingue, no se debe distinguir. Es decir, que si la norma no dice que esto no es aplicado para las costumbres litúrgicas, pues se asume que es aplicado para las costumbres litúrgicas. Código 6. El Código 6 habla respecto a las leyes existentes antes de la promulgación del Código de Derecho Canónico del 83. Y la pregunta viene a ser la misma que nos hemos venido haciendo con respecto a los anteriores aspectos en los distintos cánones. ¿Qué pasa con las leyes vigentes antes de la promulgación del nuevo código? Antes de esto, pues vale la pena hacer una distinción de algunas clasificaciones de las leyes respecto a distintas cosas. En primer lugar, respecto a su relación con el Código de 1917. En esta clasificación están las leyes del propio derecho canónico de 1917, en las cuales pues se encuentran leyes que estaban explícitamente contenidas en el código y hay otras que estaban implícitamente contenidas, que aunque no estaban escritas como tal, pues eran permitidas, venían desde antes y fueron acogidas. Y por otro lado están también las leyes que fueron promulgadas o que fueron aceptadas después del Código de 1917. Estas se pueden dividir en leyes conforme al Código de 1983 y en contra del Código de 1983. Ahora bien, estas leyes que fueron posteriores al Código de 1917, en cuanto a materia, en cuanto a lo que contienen, pueden dividirse en penales, que son todas aquellas normas o leyes que ponen una pena para aquel que cometa un delito eclesiástico, las no penales, que son todas las demás, todas aquellas que no otorguen una pena por un delito eclesiástico, y las disciplinares, que además de no ser penales, no derivan del contenido de la fe y de la moral. Ahora bien, han sido abrogadas, es decir, abolidas, eliminadas por el Código de 1983, todas las normas, todas las leyes que estén contenidas explícita o implícitamente en el Código de 1917, así como todas las leyes posteriores al Código de 1917, sean universales o particulares, que vayan en contra del Código de 1983. Cabe aclarar que en el caso de las leyes particulares, el Código puede expresamente salvarlas. Quedan también abolidas todas las leyes penales posteriores al Código de 1917 que no hayan sido acogidas por el Código de 1983. Asimismo, quedan abolidas todas las leyes disciplinares posteriores al Código de 1917 que no hayan sido acogidas tampoco por el Código de 1983. Por lo tanto, permanecen en vigor, en primer lugar, todas las leyes que, estando o no contenidas en el Código de 1917, fueron acogidas o validadas en el Código de 1983. En segundo lugar, todas las leyes particulares posteriores al Código de 1917 que no vayan en contra del Código de 1983, así como todas las leyes universales que hayan sido promulgadas después del Código de 1917 y que no vayan en contra del nuevo código. Por último, también todas las leyes penales que hayan sido promulgadas por la Santa Sede y que no vayan en contra del nuevo código de igual forma. Como vemos, pues el rasgo general en este canon número 6 es abolir todas las leyes anteriores al Código de 1983, pues con sus excepciones que ya hemos dicho, pues que no vayan en contra de las normas
del nuevo Código de Derecho Canónico del 83, y esto buscando pues que no haya confusiones y que haya pues una verdadera y posible operatividad del nuevo código, porque pues imagínense cómo sería el embrollo de cuál tendría mayor vigencia, si la anterior norma o la nueva norma. Para esto es mejor, más sano inclusive, pues abolir las normas anteriores y darle pleno uso a la nueva norma.